Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo lo que pasó en Estados Unidos. Hermosa semana hemos tenido, ¿verdad? Hermosa semana. ¿Quién diría que una baja de tasas de la Fed generaría tanto entusiasmo en Estados Unidos? Pero bueno, a ver, hablando en serio, es verdad que la Reserva Federal bajó ayer las tasas de interés 0,25 y que planea bajarlas otro 0,25 en diciembre, pero sin lugar a duda esta gran suba y este nuevo récord histórico en Standard & Poor's y en Nasdaq se debe, por supuesto, a la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Si nos fijamos, o sea, la verdad que desde que ganó Trump, las acciones en Estados Unidos han subido más de 3%, casi 4%. Llegaron a estar 4% arriba desde lo que fue el martes. O sea, impresionante, sobre todo para lo que es Estados Unidos, donde decimos que, bueno, más o menos el promedio histórico, como veíamos la semana pasada, es un 10, un 11, un 12%. Bueno, acá tuvimos casi un 4% de suba en apenas unos días. Esa es la razón justamente por la que siempre se dice que tiempo en el mercado es más importante que timing the market, o sea, de que tomarle el tiempo al mercado. O sea, estar tiempo en el mercado es más importante que intentar tomarle el tiempo al mercado. Ya hace casi 100 años que existe el índice Standard & Poor's, más todavía, por supuesto, que existe el mercado de valores de Nueva York. Tenemos muchas décadas de investigación, de mucha investigación aparte muy seria, con premios Nobel inclusive, y lo que sabemos es que a corto plazo los mercados son completamente impredecibles, son azarosos, se mueven básicamente por expectativas, por emociones, por sentimiento, pero que a largo plazo converge a las ganancias. Por eso lo que tenemos que buscar siempre son empresas que tengan alto rendimiento sobre el capital invertido y la mayor proyección de crecimiento posible. O sea, como dice Damodaran, el valor de una empresa depende principalmente del tamaño de sus cash flow, el tamaño de sus flujos de caja, el crecimiento que pueden llegar a tener esos flujos de caja en el futuro y el riesgo que nosotros asociamos a esas variaciones en el flujo de caja. Fíjense que siempre estamos hablando del futuro, no estamos hablando de si la empresa tiene activos físicos como se hacía antiguamente en la época de Benjamin Graham, pero bueno, tengamos en cuenta que los mercados en aquel momento eran mucho más ineficientes de lo que son ahora, porque en aquel momento la información corría mucho más lento, había que ir a buscar los balances, o sea, era todo un trabajo, y aquellas personas que tenían esa información, como lo lograba Benjamin Graham, y además sabía analizarla, eran las personas que tenían una ventaja con respecto a los demás. Hoy ya eso no existe, ya incluso tenemos algoritmos de inteligencia artificial que ya analizan directamente los balances y está toda la información de manera instantánea, con lo cual lo que buscamos son las empresas que tengan las mejores expectativas de cash flow del futuro con los menores riesgos asociados posibles. Por eso hablamos siempre de buscar empresas con fuertes ventajas competitivas que puedan defender esos cash flows de la competencia. Pero bueno, para no irme tanto por las ramas, claramente esta gran suba, significativa suba, teniendo en cuenta lo que se mueven las acciones en Estados Unidos, de las acciones durante esta semana, bueno, se debe justamente a eso, a que la victoria de Trump, contundentísima victoria de Trump, provocó por supuesto un cambio de expectativas. Pudo haber sido en todos los ámbitos, o sea, un cambio de expectativas con respecto a el tamaño de los cash flow futuros de las empresas, las variaciones que puede llegar a tener, o sea, los crecimientos que pueden tener esos cash flow y los riesgos asociados, una caída en los riesgos asociados a esos cash flow. Especialmente tengo que decir respecto a empresas tecnológicas que pueden seguir siendo grandes protagonistas de este mercado alcista, pero en eso voy a profundizar un poco más adelante. Por lo pronto, yo como les comentaba, para mí la verdadera buena noticia era esta. O sea, a mí, a ver, no puedo decir que me iba a resultar indiferente si ganaba Trump o Kamala Harris.
Si uno lo mira en el largo plazo, por ejemplo, lo que fue la presidencia de Trump y después la presidencia de Biden, volvemos a los promedios. O sea, tampoco es que, o sea, que la presidencia de Trump logró mejorar mucho los rendimientos de las compañías, y en absoluto la presidencia de Biden provocó un perjuicio. Está bien, la presidencia de Biden tuvo un mercado bajista bastante complejo, porque justamente como lo veíamos la semana pasada, fue un mercado bajista, no ligado a fundamentos, sino ligado a sentimiento, con lo cual, claro, si vos estás en el medio de la crisis financiera del 2008, vos entendés lo que está pasando y entendés por qué caen las acciones. En lo que fue 2022 era difícil verlo porque no se veían balances tan malos que ameritaran semejante cantidad de baja. Bueno, eso, si repasan el video de la semana pasada, ahí lo explico bien en profundidad. Pero bueno, volviendo a esto, a ver, por ejemplo, si uno mira el 2017, el primer año de Trump como presidente de Estados Unidos, el MSCI de Europa subió más que el de Estados Unidos. Entonces, ahí es como bueno, pero no era, bueno, sí, o sea, a ver, la bolsa de Estados Unidos subió 20% durante ese año, que es bastante, estamos bastante arriba del promedio histórico, pero estamos en línea con lo que son los mercados alcistas. Bueno, Europa después se ve más, claro, después cuando uno mira el conjunto de los 4 años, claramente Estados Unidos fue mejor, y durante la presidencia de Biden mucho más Estados Unidos fue mejor que Europa. Entonces lo que quiero decir es, guarda, o sea, está bueno, o sea, todo lo que propone Trump, pero tampoco vayamos a poner una expectativa demasiado grande justamente por esto que estoy mostrando. O sea, para mí esta es la mejor noticia de cara por lo menos a los próximos 2 años, hasta que lleguemos a las elecciones legislativas de Estados Unidos, porque con esto, más allá de lo que pase con el último senador ahí, si los republicanos tienen 53 o 52, lo cierto es que la Cámara de Senadores sigue teniendo un equilibrio bastante difícil de romper. Entonces, por más que tenga mayoría, y no hay problema en volver a explicarlo las veces que sea necesario, por más que ahora veamos a los republicanos teniendo mayoría, por ahí una persona que capaz que no conoce los pequeños detalles de cómo se maneja el Congreso de Estados Unidos puede decir, uy, listo, hay ola roja en este momento, porque si yo me fijo acá arriba, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, también es bastante probable que los republicanos tengan una ligera mayoría. Entonces, si miramos acá el mapa, vamos a ver, ven que estamos ahí, o sea, con potencial ligera mayoría que pueden llegar a tener los republicanos. Pero más allá de eso, lo cierto es que por la forma en la que se maneja el Senado, 52 senadores no te alcanzan para poder pasar una ley de manera rápida y sin mayores cambios por el Congreso. Necesitas 60 senadores, porque a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde los senadores tienen un tiempo limitado para hablar, en Estados Unidos los senadores pueden potencialmente hablar y discutir una ley por tiempo ilimitado, porque está justamente pensada esa cámara para ser la cámara de debate, para ser la cámara de enfriamiento. Por esa razón, los diputados en Estados Unidos tienen un periodo que solamente dura 2 años. Cada 2 años la Cámara de Representantes de Estados Unidos se vuelve a armar desde cero. O sea, todos los diputados van a elecciones. Los senadores van cada 6 años, como ocurre acá también en Argentina, y con esta particularidad de que mientras que en la Cámara de Diputados lo que se pretende es que esté el mayor reflejo de la sociedad tal cual es ahora, entonces si surgió algún político nuevo, alguna figura que se proyecta para la política en los últimos 12 meses, por ejemplo, el hecho de que cada 2 años la Cámara de Diputados se reconstruya completamente te ayuda a que esté siempre como muy vigente con los pensamientos, con los debates que están efervescentes en ese momento en la sociedad. Claro, eso se vota en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Después, cuando pasa al Senado, pasa todo lo contrario. Los senadores tienen 6 años de mandato, no tienen tiempo límite para debatir ninguna ley, o sea, pueden tomarse todo el tiempo que quieran, y se necesitan recién 60 senadores
no 51, se necesitan 60 senadores para justamente finalizar el debate y pasar a votar la ley. Después sí, la ley sale con 51 senadores, pero necesitas 60 para recién pasar a votarla, con lo cual una ley no se vota con 51, se votan con 60 en realidad, porque si no, no podés pasar a votarla. Entonces, ¿eso qué provoca? Que todo lo que vino de manera efusiva y con mucha energía de la Cámara de Diputados, acá se enfría. Acá se enfría, acá se debate todo el tiempo que tenga que debatirse, se revisan todos los detalles que tengan que revisarse y no hay tiempo para que la ley salga. Excepto ciertas leyes que son las leyes más ligadas a presupuesto, que esas sí se pueden sacar por mayoría simple sin la necesidad de los 60 senadores. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo que te garantiza es que incluso teniendo mayoría los republicanos, Trump no va a poder sacar sus leyes más extremas. O sea, de las muchas cosas que dijo Trump durante la campaña, muchas de ellas no las va a poder lograr. Por ejemplo, o sea, llegó a decir, por ejemplo, en un momento que iba a poner un arancel del 10% o del 20%, creo que era del 10% a todos los productos importados, o sea, todo, o sea, lo que venga de todos los países, no importa. Se ve que pensaba, bueno, no me importan los tratados de libre comercio, no me importan los bloques de los que formamos parte, no me importa el NAFTA, la alianza con Canadá, con México, le metemos arancel a todo. Bueno, no puede hacer eso, o sea, no puede hacer eso porque el Poder Ejecutivo, el presidente, solamente puede poner aranceles en muy pocos casos, o sea, solamente en casos de seguridad nacional y en algunos otros casos especiales, por ejemplo, cuando detectan que otro país que comercia con Estados Unidos está manipulando su moneda. Y esa fue justamente la razón que le permitió a Trump ponerle aranceles a China en 2018, 2019, que se hablaba mucho de guerra comercial. Seguro que el año que viene vamos a estar de vuelta hablando de guerra comercial, pero Trump ahí pudo poner aranceles que, por cierto, Biden no sacó, sino que incluso los aumentó y los puso justamente alegando que China estaba manipulando su moneda para que el yuan chino, que por cierto no es una moneda convertible, no es una moneda que se negocia a nivel internacional, con el objetivo de que el yuan chino esté la mayor parte del tiempo, o sea, lo más posible, subvaluado, digamos, devaluado sería con respecto al dólar. Que tiene razón por otro lado, o sea, que es verdad que el gobierno, o sea, es verdad que con lo que ha mejorado la productividad en China, aunque sigue siendo muy baja la productividad en China, pero con todo lo que ha crecido China y con lo que ha mejorado la productividad, es cierto que si el Partido Comunista Chino no hubiera manipulado la moneda, aprovechando que no es una moneda convertible, no es una moneda que se negocie libremente en mercados internacionales, es cierto que el yuan hoy tendría que tener una cotización más alta respecto al dólar. Entonces, en aquel momento pudo hacerlo, pero claro, ¿qué pasa ahí también? Que echa la ley, echa la trampa. O sea, a ver, ¿qué hizo China en aquel momento? ¿Qué siguió haciendo durante estos años de Biden? ¿Y qué va a seguir haciendo si es que Trump sigue poniendo aranceles? Lo que pasa es que termina usando países intermediarios. O sea, en vez de exportar directamente a Estados Unidos, exporta a Vietnam. O como está haciendo ahora, que eso sí, Trump lo ha puesto como un potencial riesgo, y es cierto que es un potencial riesgo. Lo que está haciendo China ahora es básicamente industrializar México, digamos, dicho mal y pronto. O sea, está poniendo industria, está poniendo, por ejemplo, fábrica de coches eléctricos en México, porque claro, no puede exportar los coches eléctricos directamente desde China a Estados Unidos, o incluso si los exporta desde Vietnam, tampoco se saldría con la suya con el tema de aranceles. Pero si exporta desde México, como México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde la década de los 90, podría hacerlo. Entonces ahí hay un potencial foco de conflicto que la verdad que yo no sé de qué maneras podría Trump en este caso combatirlo, porque lo cierto es que se está exportando desde México a Estados Unidos. Si bien es cierto que la empresa es de capitales chinos, lo está haciendo desde México. Así que vamos a ver, o sea, seguramente vamos a tener 4 años bastante divertidos, bastante moviditos. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero lo cierto es que en cuanto a las
medidas más radicales, más extremas que ha propuesto Trump, no sé, deportación masiva desde el día 1, dijo, por ejemplo, bueno, sobre todo el tema de lo comercial, o sea, de poner aranceles, por ejemplo, dijo que iba a incitar a Rusia que invada a los países de la OTAN que no invierten más del 2% de su presupuesto en defensa como está estipulado en la OTAN, como diciendo, bueno, si Estonia, Letonia, Lituania son los países bálticos que están ahí y si no invierten, bueno, yo le voy a decir a Putin que invada, o sea, no sé, bueno, me parece o sea, como discurso, bueno, si quiere generar un impacto lo logra, ahora del dicho al hecho ya hay un tramo bastante largo, o sea, vamos a ver qué ocurre, porque sí, claro, si tenemos que pensar qué país va a estar bastante complicado con la presidencia de Trump, seguramente va a ser Ucrania. Pero bueno, o sea, Trump dijo, otra cosa que dijo Trump, voy a terminar con el conflicto de Estados Unidos, de Ucrania contra Rusia en un día. Bueno, suerte, o sea, suerte, porque no han, tal como está hoy la situación, no hay, o sea, por ejemplo, no sé, Trump había tirado en un momento como que decía, bueno, le voy a decir a Putin que se conforme con los territorios que ya conquistó. Y bueno, y le voy a decir a Ucrania que también que afloje, que renuncie a eso y terminamos ahí. Ucrania va a ser un poco más chiquita de lo que es ahora y ya está. Y uno le diría, sí, anda a convencerlo a Zelensky, anda a convencer a los ucranianos que resignen la parte del territorio que perdieron, y anda a convencerlo a Putin que, habiendo ganado ese territorio y teniendo a Estados Unidos no dispuesto a colaborar mucho con Ucrania, vaya a conformarse con tener solamente eso y no avance para obtener el resto del país. O sea, bueno, veremos cómo se desarrolla, porque acá es importante, por eso siempre está bueno escucharlo al profe Juan Carlos de Pablo. Una cosa es lo que se dice, una cosa es la ideología, por eso el profe de Pablo siempre dice que él no le presta mucha atención a las campañas, porque después cuando vos llegas al poder real, a tener realmente el poder y la capacidad de tomar decisiones, los procesos de toma de decisiones son muy diferentes y ahí vos te encontrás con una realidad. O sea, un académico que critica, que critica a cualquier presidente, a cualquier equipo económico, de gobierno. O sea, ese académico a lo único que se enfrenta es a una hoja de papel en blanco que tiene que llenar con tinta o a un documento Word que tiene que escribir. Ese es su mayor rival, o sea, eso es lo que tiene que lograr el académico. Ahora, el presidente, la persona que está en un poder ejecutivo, se encuentra con la necesidad de tomar decisiones que afectan a una realidad y esa realidad no se va a adaptar a sus circunstancias. Por lo cual, y esa realidad tampoco va a reaccionar siempre de la manera en la que el político decide. Entonces, el político tiene que muchas veces ser lo más pragmático posible y lo más realista posible. Por eso, hay una famosa frase en política que justamente dice: los países no tienen ni aliados ni enemigos eternos, siempre depende de las circunstancias. Nosotros como Argentina hace un año estábamos asociados con China, queriendo entrar a los BRICS, con Rusia. Alberto Fernández le dijo a Putin que quería que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica, y ahora estamos con Milei felicitándolo a Trump y siendo posiblemente Milei, o casi con seguridad, el primer presidente, el primer líder mundial que va a sacarse una foto con Trump en un par de semanas, porque Trump parece que va a hacer un meeting, una reunión, un encuentro para sus aportantes de campaña, y parece que Milei va a ser el único presidente que va a ir ahí, se va a sentar al lado de Trump. O sea que eso después lo vamos a hablar más en profundidad cuando hable un poco de Argentina, pero sumamente importante, sumamente beneficiosa es la victoria de Trump para los intereses de la Argentina de Milei. Posiblemente si el presidente hubiera sido otro en este momento en Argentina, otra sería la realidad, pero con Milei de presidente y con Trump de presidente en Estados Unidos podemos tener el camino muy allanado, tanto con el Fondo Monetario como con Wall Street. Pero bueno, para no adelantarme demasiado con eso, digo, no tengamos tanto miedo a muchas de las decisiones que ha tomado Trump. Seguramente vamos a tener, o sea, teniendo ya como referencia la presidencia anterior de Trump, vamos a tener bastante volatilidad en algunos momentos, porque Trump es así.
El tipo de repente tuiteaba y anunciaba aranceles a China, o sea, y provocaba una corrección de mercado, o sea, eso desgraciadamente volvió. Vamos a tener momentos impredecibles de mercado, o sea, y por eso yo estoy bastante convencido de que a partir de que arranque Trump el 20 de enero, y vamos a tener más volatilidad, o sea, vamos a tener, porque el tipo va a querer arrancar con todo, el tipo va a querer rápidamente contrastar con lo que fue por lo menos el último año de Biden, va a querer empezar a mostrar diferencias, que las cosas están cambiando. Lo intentó en aquel momento, en 2017, no le salió tan bien porque tiraba, o sea, trataba de hacer órdenes ejecutivas, firmar decretos y se los tumbaba algún juez. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora, porque obviamente, o sea, en Estados Unidos el máximo de periodo que tienen los presidentes son 2 años. A diferencia de acá en Argentina, que un presidente que ha estado 2 años consecutivos puede después, dejando pasar un periodo, volver a presentarse. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si ya fuiste presidente por 2 mandatos, no podés volver a presentarte para presidente nunca más. Es como que ya está, ya llegaste, cumpliste los 2 mandatos, listo. De hecho, no podés ni siquiera manejar. Una de las cosas que tiene prohibida un expresidente de Estados Unidos es manejar, pero bueno, no lo necesitan. Pero bueno, concretamente respecto a esto, digo, me parece sumamente positivo esto, saber que voy a tener un Senado, un Congreso bastante equilibrado, con ligera mayoría republicana, lo cual está bueno, porque otra cosa que me interesa mucho del gobierno de Trump, que yo creo que puede llegar a ser lo que le dé un toque distintivo, porque, a ver, por eso digamos, seamos realistas, en cuanto por ahí a logros económicos, en cuanto a logros de cuánto van a subir las acciones, no va, o sea, difícilmente haya una gran diferencia con lo que pudo haber sido una presidencia de Kamala Harris, aunque reconozcamos también que Kamala Harris era del ala más izquierda, pero lo mismo que digo para Trump, digo para Kamala Harris. O sea, si hubiera tenido este congreso o un congreso más o menos similar, capaz que con mayoría demócrata, Kamala Harris tampoco hubiera podido lograr todo lo que estaba proponiendo en campaña, impuestos a la ganancia no realizada, aumentar el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Pero bueno, con respecto a lo que tenemos entonces con Trump, lo que sí me interesa muchísimo y que creo que sí puede llegar a ser algo que le dé un toque distintivo al gobierno de Trump y que posiblemente ayude a mejorar un poquito los rendimientos de las acciones y a mejorar un poco las ganancias de las empresas, es lo que pretende hacer con Elon Musk, con este ministerio de desregulación, como el que tiene acá Milei con Sturzenegger. Dice Milei que es una idea que Trump la tomó de él, veremos, capaz que en algún momento Trump lo confirma, pero en todo caso, imaginemos eso, ¿no? Imaginemos si realmente Elon Musk entra bien a formar parte del gobierno de Trump. O sea, sabemos que Elon Musk es un tipo bastante ocupado, pero bueno, vamos a ver si entra él o entra alguna persona o arman un equipo, pero que realmente el gobierno de Trump durante sus 4 años tenga un ministerio, tenga gente, un equipo de gente buscando desregulaciones, como lo hace Milei acá con Sturzenegger, que todos los días saca alguna desregulación, eso sí que sería diferenciador. Y eso sí que podría ser bastante positivo. El tema es que, claro, eso por ahí no va a tener una repercusión directa, inmediata. O sea, si empiezan con las desregulaciones desde el día 1 y no las vamos a ver en 2025, las mejoras ya en las ganancias de las empresas, en mayor cantidad de negocios realizados, pero ya es una mejora en los fundamentos de la economía que pueden llegar a verse, no sé, a partir de 2026, 2027, ya debería empezar a verse ese tipo de resultados. Así que ahí creo que hay algo bastante potencialmente positivo respecto al gobierno de Trump. Y después otra cosa del gobierno de Trump que por ahí de la que se estuvo hablando es de que Trump quiere un dólar fuerte o que el dólar se va a fortalecer en el gobierno de Trump. Eso no es así. O sea, Trump en ningún momento dijo que quería un dólar fuerte, todo lo contrario. El tipo ha dicho que él quiere un dólar que pueda ser competitivo, porque al tipo no le gusta que se llene Estados Unidos de importaciones de otros países, pudiendo... Recordemos que Trump es un nacionalista, o sea, Trump es un nacionalista de derecha, conservador, entonces a él no le gusta que
que su país se vea inundado de importaciones, entonces no quiere un dólar fuerte. De hecho, en su gobierno, si yo me fijo acá, lo que fue el dólar index, ahora está bastante fuerte el dólar, pero vemos que más o menos Trump su primera presidencia la gana más o menos por acá. Y vemos que es verdad que se aprecia el dólar ahí como respuesta a la victoria de Trump, pero después se deprecia bastante y está bastante depreciado durante 2017, 2018, después se recupera ahí en 2019 y recién se fortalece en el COVID, que esto obviamente es un hecho extremo de alto impacto. Aún así, después termina por depreciarse nuevamente el dólar y volver más o menos a los valores que tenía en 2018-2019. Y la presidencia de Trump más o menos termina por acá. O sea que tampoco es que se movió. O sea, sí, se depreció bastante, después se apreció mucho por el evento extremo del COVID, pero después terminó más o menos acá. Entonces, si tengo que tomar como referencia la primera presidencia de Trump, si quiso un dólar fuerte, no lo consiguió. O sea, al principio el dólar se depreció bastante. Y teniendo en cuenta que justamente Trump no quiere, o sea, no quiere un dólar fuerte que permita que otros productos de otros países vengan a competir con los productos estadounidenses, y yo no veo esa, o sea, no veo esa causa y efecto. O sea, no veo por qué el tipo va a querer eso si después dice otra cosa. Porque encima, claro, también pasó, si yo me fijo acá los precios de los bonos, las tasas de los bonos, también pasó de que cayeron los bonos, o sea, las tasas, el bono del Tesoro a 10 años, bueno, hoy está en 4,3, pero si me fijo, llegó a subir bastante. Bueno, ahora fue, o sea, si yo veo esto, por ejemplo, yo veo cómo fueron, a partir de octubre, fueron aumentando las tasas de los bonos. Veo la victoria de Trump llegando casi ahí a 4,5 y ahora baja. Esto, de la única manera que puedo interpretarlo, es como sentimiento inversor. Es como miedo en algún momento, no sé, miedo a que Trump iba a aumentar mucho el gasto público o iba a haber más inflación durante el gobierno de Trump. Recordemos que el principal componente de la tasa del bono del Tesoro a 10 años es la inflación esperada para los próximos 10 años. Entonces, el mayor cambio que puede provocar un efectivo cambio en las tasas de los bonos del Tesoro es un cambio en expectativas de inflación principalmente. Pero también es cierto que un cambio en las expectativas de crecimiento económico debería también aumentar la tasa de rendimiento de los bonos. No sé y no creo en realidad que haya sido así, porque lo cierto es que Trump quiere bajar las tasas de interés. O sea, seguramente va a presionar a Powell para que siga bajando las tasas de interés y para que las lleve lo más posible al 3%, considerando 3% como un nivel neutral. O sea, digamos que en 3%, como que la tasa, 3% teniendo en cuenta que la inflación esperada, o sea, mejor dicho, la inflación histórica de Estados Unidos ha estado más o menos en torno al 3% anual, que la tasa del bono del Tesoro te rinda 3%, está bien. Supongamos que logran que la inflación esté un poquito abajo del 3%. Bueno, con una tasa del bono del Tesoro en el 3%, más o menos tenés un rendimiento real que te compensa la inflación y te da un pequeño rendimiento en términos reales. O sea que Trump seguro va a presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés lo más posible. De hecho, lo hizo allá por el 2018 y la Reserva Federal en 2019 bajó las tasas de interés. Quiero creer que no las bajó por presión de Trump, sino porque justamente estaba viendo de que estaba disminuyendo, podríamos decir, el crecimiento económico. Entonces, bueno, varias cosas para considerar, y lo cierto es que, a ver, si uno mira lo que pasó con las empresas tecnológicas durante los últimos años, pero más que nada durante este último año y medio, uno nota que la mayoría de los gerentes o fundadores de empresas tecnológicas que antes apoyaban casi de manera incondicional al Partido Demócrata, de repente como que dejaron de apoyarlo, y algunos, como por ejemplo Elon Musk, directamente fue a apoyar al Partido Republicano y gastó fortunas. O sea, no solo con la compra de Twitter, pero la compra de Twitter fue por otras razones, pero en la propia campaña de Trump, creo que su mayor donante privado, estoy bastante seguro que su mayor donante privado fue directamente Elon Musk. O sea,
tuvimos un cambio durante los últimos años de los empresarios tecnológicos muy progres, muy de centro izquierda, socialdemócrata, bueno, exactamente lo que representa el ala más status quo del Partido Demócrata. No tanto la parte de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, y podríamos decir la propia Kamala Harris, o sea que por ahí hablaban de cuestiones más progresistas, pero sí el ala más status quo, más que nada los Clinton y los Obama. Si uno mira a los Clinton y los Obama, es exactamente lo que sería un partido demócrata histórico, ¿no? O sea, si uno mira a Bill Clinton es republicano a comparación de lo que sería Kamala Harris, ¿no? O sea, Bill Clinton era un tipo absolutamente pragmático, absolutamente de centro, y bueno, encima justo agarra la mejor época porque había caído el muro de Berlín, se había caído la Unión Soviética. Clinton agarra una época espectacular para Estados Unidos, y bueno, de hecho se consolida Estados Unidos como primera potencia mundial indiscutible, y cuando uno ve la presidencia de Clinton es una presidencia bastante pragmática, obviamente tenida por un montón de escándalos, pero eso al margen. Pero bien, respecto a podríamos decir esta soltada de mano que hicieron varias empresas tecnológicas con el Partido Demócrata, en algunos casos dejando de aportar al Partido Demócrata, aunque Apple y Google aportaron bastante, y por otro lado directamente, bueno, Zuckerberg dejó directamente de aportar, Amazon también tuvo algo ahí por el estilo, o directamente Elon Musk yendo a apoyar a Donald Trump. Una causa importante de que haya ocurrido eso tiene nombre y apellido, se llama Lisa Khan, que, a ver, si no la conocen, es ella, o sea, es una joven abogada, como dice, de 35 años creo que tiene, que es la directora de la Federal Trade Commission, de la Comisión Federal de Comercio, que sería como la policía de las empresas. Es como la policía que está ahí buscando criminales dentro de las empresas, o sea, delitos dentro de las empresas. Y bueno, esta chica es como que puso su objetivo en las grandes tecnológicas, en los gigantes tecnológicos. O sea, le ha generado demandas a Amazon por monopolio, le ha generado una demanda a Google por monopolio que prosperó a tal punto de que Google fue declarada monopolio. Después ha tenido demandas con todas las grandes tecnológicas, alguna cuestión tuvo, y también estuvo el tema de que ella, o sea, como parte de la Federal Trade Commissions, claro, ellos son los encargados de analizar todo lo que sean fusiones y adquisiciones. Entonces, por ejemplo, Nvidia quería comprar ARM y ella, a través de la Comisión Federal de Comercio, se interpuso para analizar. Entonces, un trato que debería hacerse en X cantidad de tiempo terminó tardando mucho más tiempo. Lo mismo con Microsoft. Con Microsoft que quiso comprar Activision Blizzard, y también se demoró muchísimo por esta misma cuestión, porque una fusión o una adquisición la tienen que aprobar ellos. Y ella tiene un sesgo bastante fuerte en contra de las grandes tecnológicas porque las considera monopolio, las considera como de situación predominante, o sea, posición predominante, posición dominante. Entonces ella es como que tiene una cruzada especial con respecto a las empresas tecnológicas. Entonces, claro, eso empezó a generar un poco de mella, hasta el punto de que incluso grandes empresarios donantes del Partido Demócrata le siguieron donando plata a Kamala Harris para la campaña, con la condición de que si llegaba a ganar, que la despida. Obviamente, ¿qué pasa? Ahora ganó Trump, y por supuesto para Trump Google no es un monopolio, porque me acuerdo las declaraciones más o menos textuales de Trump fue como que hasta los chinos le tienen miedo a Google. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros vayamos a castigar a Google si hasta los chinos le tienen miedo? O sea, es como que no, o sea, aprovechemos a Google en nuestro favor, una cosa así. Así que lo más probable es que esta chica ya tenga los días contados, y eso es un gran empujón para las empresas tecnológicas, porque esto generaba ruido, por supuesto, porque
sobre todo en el caso de Google, no. O sea, una de las razones por las cuales Google no ha tenido un tan buen rendimiento durante este año, uno por supuesto son los errores que ha cometido la compañía. Pero otro también tiene que ver con que, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ¿no? El valor de una compañía depende del tamaño de los cash flow que tiene una empresa, que va a tener una empresa en el futuro, el crecimiento que van a tener esos cash flow y el riesgo asociado a esos cash flows. Si de repente la Federal Trade Commission te hace un juicio por antimonopolio y el resultado del juez falla a favor de ellos y dice, sí, Google es un monopolio, tiene que ser partido en varios pedazos, no sé, Android tiene que salir a cotizar como una empresa aparte, Chrome tiene que salir a cotizar como una empresa aparte, no sé, estoy imaginando, pero perfectamente puede hacer eso. Y claro, vos como accionista de esa compañía, vos decís, sí, yo puedo entender el valor de esta compañía, pero si de repente me parten la compañía y Android pasa a ser una empresa aparte y no solo una división dentro de Google, y el valor de la empresa cambia. El valor de la empresa cambia, porque ahí ya Android va a ser una empresa aparte y no necesariamente va a seguir tan digamos, vinculada a Google, que es su empresa madre. Entonces, con esto que ha ocurrido, con esta victoria de Trump, obviamente esta chica tendrá los días contados y la persona que pongan ahí, seguramente, por lo menos Trump se asegurará, y Elon Musk también, seguramente, será bastante más amigable con las empresas tecnológicas. Con lo cual, digo, bueno, no sé si decir que esto va a ayudar a que mejoren los cash flows de las empresas tecnológicas durante los próximos 4 años. Pero sí lo que va a lograr seguramente es que el riesgo asociado a esos cash flows por lo menos disminuya un poco. Disminuya en cuanto a eso. En cuanto a que si Meta por ejemplo quiso hacer una adquisición de una empresa cuyo nombre no recuerdo ahora, y la Federal Trade Commission se la detuvo en un momento. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Hasta que ellos te la evalúan y hasta que ellos te la aprueban, puede tardar un tiempo. O sea, y vos como empresario tenés un cierto plan, o sea, tenés pensado desembolsar ciertos fondos para poder generar una inversión, para generar un desarrollo, para sacar un producto, y si la Federal Trade Commission te lo frena y encima con incertidumbre de cuándo te lo va a resolver, bueno, eso te frena toda la inversión, y si te frena toda la inversión, te frena el crecimiento, te frena el empleo y te frena futuros y potenciales flujos de caja. Entonces te aumenta el riesgo de los flujos de caja, te baja el valor de la compañía. Entonces, suponemos que ahora eso va a cambiar eventualmente, y eso puede llegar a mejorar por lo menos la parte del riesgo. Veremos si la parte de desregulaciones ayuda a mejorar los cash flows, pero en todo caso sabemos que Trump hará lo posible para ayudar a fomentar y hasta diría fogonear el crecimiento económico, y eso es lo que a mí por ahí es mi mayor luz de alerta de aquí para adelante. O sea, estamos en un año muy bueno, venimos con un 25, a ver, vamos a tomarlo acá desde el cierre del año pasado, el año roja esta, venimos más o menos con un 25, y sí, ya casi llegando a 26%, o sea, estamos casi en el mismo rendimiento que el año pasado, volviendo a la normalidad después del mercado bajista de 2022, como les comentaba en el informe pasado. Estamos teniendo un año excepcionalmente bueno. Venimos de 2 años muy buenos, pero porque vinimos de un 2022 excepcionalmente malo. Ahora nos hemos acomodado a la realidad. No me imagino un diciembre bajista. Así que yo digo, podemos terminar en un 28%. Me imagino que un 28%, o sea, estamos más o menos en un 26%. Un 28% para cerrar el año me parece algo coherente. Y vuelvo a repetir, o sea, con esto digo, bueno, tengamos en cuenta que vamos a estar arrancando el 2025 con un Trump que va a querer hacer todo lo posible para que las acciones suban muchísimo en 2025 y generar un contraste, pero partís de un 2024 muy muy bueno. Entonces, si Trump pregunta, che, ¿cuánto subió el Standard & Poor's en 2024? Y le dicen 26, 28%, el tipo se quiere proponer de alguna manera, no sé, con baja de impuestos, no se me ocurre de qué manera,
pero de alguna manera quiere fogonear el mercado de capitales para tratar de ganar en rendimiento y decir mi primer año fue mejor que el último año de Biden, y le va a costar, y sinceramente me voy a preocupar mucho si para esta altura del año que viene estamos así, con un 26% de suba, porque no me imagino las ganancias de las empresas subiendo un 26%. Entonces ahí me voy a estar preocupando bastante. Un Standard & Poor's en 6.700, 6.750 para finales del año pasado, del año que viene, me parece totalmente coherente. O sea, estamos en el orden del 25, capaz que 27, 28%. Bueno, no me imagino un 2025 en estos mismos números. Me imagino un 2025 mucho más cercano a un 15 y arriba del 15 con mucho optimismo. Ya arriba del 15 de rendimiento del año que viene me voy a estar preocupando, a menos que justamente, no sé, Trump tome algunas decisiones, se hagan reformas, se pase legislación que ayude a mejorar los cash flows, la magnitud, sobre todo eso, la magnitud de los cash flows de las compañías. Porque seguramente las tasas de interés van a bajar, pero eso me puede bajar un poquito, y ya sabemos que es muy marginal el efecto que tiene una baja de la tasa de la Fed en el valor de las compañías. Lo que más va a importar son los cash flows, o sea, el crecimiento de los cash flows y el tamaño de los cash flows, el rendimiento sobre el capital invertido de las compañías. Así que, bueno, al mismo tiempo, como las tecnológicas van a tener un viento de cola, si llegan a sacar a esta chica y efectivamente la Federal Trade Commission se vuelve un poquito más permisiva con las empresas tecnológicas, bueno, ahí tenemos varios factores que van a estar jugando y que van a provocar que, para mí, o sea, en mi opinión, el 2025 va a ser bueno. No espero en absoluto un año bajista, espero un año positivo por arriba del 10% de suba en el Standard & Poor's, pero y de vuelta con subas protagonizadas por todo esto que acabo de comentar, con subas protagonizadas por empresas tecnológicas, con lo cual por ahí más que comprarse el SPY, convendría comprarse el QQQ, pero de ninguna manera espero un año tan bueno como este en Estados Unidos. Vamos a ver este mes y medio, este mes y 3 semanas que faltan para fin de año, si sigue así, si hay algún tipo de hecho que provoque alguna toma de ganancias, lo veremos, pero bueno, cerrando el año más o menos en los 6.000 puntos, creo que es algo coherente con lo que ha venido pasando y con la expectativa de la victoria de Trump. Pero bueno, veremos a partir del 20 de enero, porque ahí sí debería aumentar un poco la volatilidad, porque ya lo veríamos en acción y seguramente va a querer demostrar desde el primer día que las cosas van a cambiar. Yo, por lo pronto, a ver, Meli durante esta semana sufrió un golpe que para mí es totalmente injusto. Meli, me parece Mercado Libre, creo que es una gran oportunidad de compra. O sea, le pegaron un 15% después de presentar el balance, porque bajó el margen operativo, bajó la expectativa de ganancia, solamente por un par de ítems que no son recurrentes, son ítems excepcionales que provocaron una baja en la ganancia operativa, pero que de ninguna manera son algo permanente. Yo creo que el mercado la ha sobrecastigado injustamente, así que cuando uno ve sangre, ahí tiene que ir a ver, y creo que Meli es un lugar para ir a ver. Google también, la verdad que más por lo que puede pasar con potencialmente Trump y el tema porque el juicio está, o sea, el juicio sigue estando de antimonopolio contra Google, y la Federal Trade Commission en teoría lo ganó. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Google no solo que me interesa y me gusta por esto que puede llegar a pasar con Trump como presidente, sino porque no solo porque sacó también un buen balance y mejoró las expectativas, sino porque además se está mejorando sus productos. Ahora vos ya cuando buscas en Google, ya en primer lugar, en muchos casos te aparece el resultado generado por inteligencia artificial. Eso creo que es un gran acierto. Creo, por lo menos yo como usuario, lo veo y digo, me parece que eso puede ayudar mucho a la mejora de la propuesta de valor. Como siempre miramos cuando analizamos una compañía, miramos el modelo de negocios y decimos, en el centro del modelo de negocio está su propuesta de valor. Y creo que ahora con Gemini ya integrado en el buscador, y ya cuando vos buscas algo, la primera respuesta que te aparece en una sección aparte es la de Gemini, generado por inteligencia artificial, te dice, creo que eso ha sido un gran acierto. Creo que eso
ha sido alguien pensando bien cómo lograr integrar estos dos productos que hasta hace nada estaban separados, y creo que lo están haciendo de manera correcta. Así que creo que de las 7 magníficas, Google es una de las más subvaluadas. Microsoft también, como lo vi la última vez que la evalué. Esta semana voy a ver si puedo hacer, esta semana que sigue, puedo hacer la evaluación de Apple, a ver si el viernes que viene puedo mostrar acá la evaluación de Apple. Y bueno, qué decir de Tesla, ¿no? O sea, qué decir de Tesla, que hoy subió, ¿cuánto subió Tesla? Bueno, fue una locura, ¿no? Lo que estuvo pasando con Tesla. Mal haríamos, o sea, hoy subió 8,19%. Bueno, fue una gran satisfacción la que nos viene dando Tesla, pero quiero enfatizar que mal haríamos si invertimos en Tesla ahora porque ganó Trump y porque Musk va a estar en el gabinete de Trump en un potencial ministerio de desregulación. A ver, es cierto que siendo Musk amigo de Trump va a tener muy allanado el camino para sus empresas en cuestiones regulatorias, en todo tipo de subsidios, ayudas del Estado. Ya sabemos que Tesla vive bastante de los subsidios del Estado. Bueno, SpaceX, el principal cliente hasta el momento sigue siendo la NASA. Así que Elon Musk es un gran beneficiado de la victoria de Trump. Por eso tiene sentido que haya hecho tanta campaña por él. Pero bueno, mal haríamos si compramos Tesla por esa razón. O sea, tenemos que comprar Tesla, y yo creo que sigue siendo una empresa subvaluada por el gran potencial que tiene la compañía. Es una gran empresa, una empresa que tiene una tecnología que eventualmente va a provocar cash flow. O sea, ya lo está provocando, ya lo está produciendo, pero toda la parte de robótica, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de conducción autónoma todavía no está generando nada de cash flow, y eventualmente en algún momento lo va a hacer. Así que veremos a ver cómo terminamos el año. Sigo creyendo que hay valor latente en Estados Unidos, que se puede seguir consiguiendo valor. En todo caso, si no sabes qué comprar, si no te querés arriesgar con ninguna compañía, comprate el índice, comprate el SPY, comprate el QQQ, y con eso lo compensás con diversificación lo que te faltó de análisis de las compañías. Con esto que pasó, yo la verdad que hasta la semana pasada, bueno, con respecto al QQQ sobre el Standard & Poor's, decía, bueno, más vale el Standard & Poor's, pero viendo esto ahora, con este hecho tan importante como fue la victoria de Trump, digo, bueno, ya, teniendo en cuenta que no espero tampoco un 2025 tan bueno, ni siquiera en tecnológicas, digo, bueno, sigo pensando que con todo esto que ha ocurrido, las tecnológicas van a ser el sector, la industria, que va a seguir liderando este mercado alcista que venimos atravesando desde 2022 y que estoy bastante seguro que va a seguir vigente en 2025. Bien, pasamos entonces ahora a Argentina, donde también tuvimos una muy linda semana. Vemos acá el Merval en dólares. Los bancos subieron bastante. También, bueno, salió buen balance de YPF, salió buen balance de Pampa. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y más ahora con Trump en la Casa Blanca. La verdad que es una gran noticia para nuestros bonos y acciones. Tenerlo ahí a Trump en la Casa Blanca durante todo el primer mandato de Milei, y potencialmente también durante la primera parte de un segundo mandato de Milei, es muy positivo tenerlo a Trump en la Casa Blanca. Pensemos, por ejemplo, cuando estaba Macri, que lo tenía también a Trump en la Casa Blanca. Bueno, la razón por la cual el Fondo Monetario le prestó tanta plata, pero tanta plata a la Argentina, fue porque Trump era el presidente en aquel momento y levantó el teléfono, porque quería tenerlo como aliado estratégico a la Argentina. Y bueno, con Milei esto se potencia aún más, porque tienen mucha más afinidad entre ellos, o sea, a tal punto de que, como decía, o sea, posiblemente es muy probable que Milei sea el primer líder mundial, el primer presidente que se vaya a sacar una foto con Trump en la CEPAC, en esta reunión que él quiere hacer dentro de 2 semanas más o menos. Recordemos también que
Este mes tenemos el G20 en Brasil y Lula. Generalmente el presidente del país anfitrión quiere un poco como lucirse y un poco intentar no solo ser anfitrión, sino poner su agenda también, como hizo Narendra Modi, también creo que fue el año pasado. Y esta vez Lula obviamente quería lucirse. Bueno, fue uno de los primeros en salir a felicitar a Trump, porque sabe que va a tener que hablar con él de ahora en adelante. Pero bueno, Milei es un presidente que tiene mucha afinidad con Trump, de hecho con Elon Musk también, así que eso nos juega muy muy a favor. Porque claro, con el FMI, o sea, sobre todo con el tema FMI y Wall Street, esos son los dos temas en los que el hecho de que Trump sea presidente de Estados Unidos nos puede allanar el camino. Porque por más que nos parezca contradictorio o que nos enoje un poco, tiene por ahí sentido de que el Fondo Monetario se ponga más estricto, podríamos decir, ahora con la Argentina de lo que lo fue con el gobierno de Alberto Fernández. Uno diría, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, pensemos, ¿no? A ver, si vos tenés un deudor que te debe mucho y que vos dudás que te pueda llegar a pagar, y de repente ese deudor que vos tenés se pone las pilas, se ordena un poco, empieza a ahorrar, deja de gastar tanto, es posible que vos digas, bueno, a ver, tengo que aprovechar ahora que se está poniendo las pilas, que está haciendo las cosas bien, que está ahorrando, y tratar de cobrarme la mayor parte de la deuda ahora, porque si después vuelve a las andadas y vuelve a sus vicios anteriores, ya no, o sea, voy a tener menos chance de que me pague. Entonces el Fondo Monetario puede estar pensando más o menos eso, diciendo, bueno, Argentina ahora está sobrecumpliendo las metas, está con superávit fiscal, está ordenando las cuentas públicas, está bajando la inflación, está normalizando sus balanzas de pago, su comercio exterior. Ahora es cuando tengo que aprovechar para tratar de cobrarme lo más posible de lo que me debe Argentina, porque capaz que en 4 años la gente vota a la oposición, vuelve la oposición que estaba antes, el partido que estaba anteriormente, y sé que con esta gente no voy a tener voluntad de pago, entonces voy a sufrir mucho más. Entonces tiene por ahí un poco de sentido decir que el Fondo Monetario se ponga un poco más exigente con Milei, porque sabe que tiene más chance de cobrar algo con Milei de que con la oposición peronista, kirchnerista. Obviamente ahora tenerlo a Trump ahí en la Casa Blanca, eso ayuda mucho, porque si se ponen muy estrictos con Argentina, Milei agarra el teléfono, puede llamarlo a Trump y Trump puede interceder, y que no se pongan tan estrictos con la Argentina. De la misma manera el Toto Caputo, cuando el Toto Caputo el año que viene quiera ir a Wall Street, o sea, y convengamos que según lo que ha dicho Milei, él quiere simplemente rolear deuda existente. O sea, vencen $5.000 millones, quiero emitir deuda nueva por $5.000 millones. Quiero simplemente hacer lo que hace cualquier país normal del mundo, que es rolear la deuda que se vence hacia vencimientos más adelante. Porque Milei dijo, bueno, que la deuda es una carga para las generaciones futuras, bueno, todo lo que ya ha dicho muchas veces en sus discursos. Entonces, Milei no quiere aumentar el stock de deuda del país, pero sí necesita, por lo menos para 2025, poder rolear lo más posible vencimientos, sobre todo de bonos soberanos, porque además tiene que pagar los BOPREAL. Entonces, si puede sacarse de encima los vencimientos, que son, según lo que dice Arriazu, son como 11.000 millones, en realidad son más si contás organismos multilaterales, pero serían más o menos 10.000, 11.000 millones. Si puede rolear, aunque sea la mitad de esa deuda, sería muy bueno. Y para eso el Toto Caputo necesita ir a Wall Street, y obviamente no es lo mismo ir ahora a Wall Street, o mejor dicho, haber ido un mes atrás a Wall Street que ir a partir de ahora con Trump como presidente, ya con Trump en ejercicio. Bueno, ya va a ser diferente, sobre todo si Milei sigue sobrecumpliendo las expectativas como lo viene haciendo. Por eso también, o sea, con esta cuestión de ahora la victoria de Trump, tuvo sentido también, por más que me cayera bastante bien, tuvo sentido que Milei echara a Diana Mondino. Por más que Diana Mondino sea una persona muy agradable, Imagínense Milei felicitándolo efusivamente a Donald Trump en este momento, Trump invitándolo a Milei para que vaya a la reunión de los aportantes que va a hacer, o sea, tener una estrecha relación con la Argentina. Y hace 2 semanas Argentina votó en la ONU en contra de Estados Unidos y a favor de Cuba. Entonces es como que se entiende entonces el despido de Diana Mondino, o la renuncia, pues en realidad renunció, pero en realidad le echaron, porque va en contra justamente
del eje del plan de Milei. Como él dijo, mi eje está en la política económica, o sea, que justo ayer dio un discurso Milei, dijo, mi plan de gobierno eran 3 ejes: política económica, focalizado principalmente en la baja de la inflación, seguridad, que es lo que está haciendo Patricia Bullrich, y normalización de las relaciones con el exterior, sobre todo con Estados Unidos, y él agrega también a Israel, pero sería con lo que sería Occidente. Entonces, en ese plan, por supuesto, o sea, que Estados Unidos juega un rol fundamental. Y ahora, con Trump de presidente, mucho más. Así que yo creo que nuestros bonos y acciones han recibido, con esta noticia de esta semana, con este hecho de esta semana, un viento de cola bastante alentador. Yo creo que por lo menos, estamos cerquita de los 900 puntos de riesgo país. Por lo menos hasta los 900. Yo hasta los 900 puntos de riesgo país no me preocupo para nada. Y convengamos que hoy incluso ayer salió un informe de 1816 donde calculaban y ellos mostraban de que el GD35, podríamos decir también el AL35, tiene para subir un 30%, teniendo en cuenta también los cupones que se van a cobrar en enero y a mediados de año. O sea, un 30% de rendimiento total si es que el riesgo país baja a los 550 puntos, más o menos 500 puntos. O sea que no es poco lo que queda. O sea, estamos más o menos en 900 puntos. Si vamos a los 500 puntos de riesgo país, que sería, o sea, los 500 puntos de riesgo país sería alinearnos más o menos con países similares con los que se nos suele comparar: Nigeria, Egipto, El Salvador, Angola. O sea, más o menos esos países tienen un riesgo país en este momento de 500 puntos, 400 y pico. Así que ir a los 500 puntos implica simplemente una normalización de nuestra curva de rendimientos, acercarnos a países con los que se nos suele comparar, pero mientras estamos haciendo las cosas disciplinariamente mejor que esos países, con lo cual podría incluso bajar más el riesgo país. Ya con eso significaría un 30% de suba para el AL35 GD35. Si eso implica para el AL35 GD35, ¿qué puede implicar para YPF, para Pampa, para Mirgor, que es una de las empresas más rezagadas que yo creo que hay en el Merval, para los bancos incluso también, para las energéticas, transportadoras de gas del norte, distribuidoras gas Cuyana? La verdad que todavía queda bastante. O sea, hemos subido bastante, estamos teniendo un año espectacular, pero la verdad que todavía queda bastante. Entonces uno podría preguntar, bueno, pero si los mercados son eficientes y estas cosas se saben, ¿cómo puede ser que todavía le quede, o sea, todavía estemos hablando de que a los bonos les queda esto para subir y por lo tanto a las acciones también y mucho más de lo que les queda a los bonos? ¿Por qué los fondos de inversión de Estados Unidos no compran? Y la respuesta es sencilla: porque hay cepo. O sea, no es que los fondos de inversión de Estados Unidos no se han enterado de Argentina, no están viendo lo que está pasando en acciones argentinas, en bonos argentinos, es que no pueden comprar. Porque en Argentina hay cepo, porque estamos calificados como standalone, ni siquiera como frontera. Entonces estamos en el margen del margen. Entonces los fondos de inversión, que tienen que cumplir reglamentos, no pueden invertir, la gran mayoría, algunos sí, muy pequeñitos, pueden invertir, que son los que han tenido mejores rendimientos este año, por supuesto, pero la mayoría no puede invertir en Argentina. Entonces en algún momento se va a levantar el cepo, en algún momento se irán levantando todas las restricciones, en algún momento nos reclasificarán nuevamente como frontera y capaz que con un poco más de suerte como emergentes, y para ese momento ya va a ser tarde. Para ese momento la suba ya se va a haber dado. Convengamos que, bueno, Argentina fue declarada emergente en 2018, si mal no recuerdo, pero ahí los fundamentos ya eran otros. O sea, no era lo mismo. No es que emergente señaló el techo de Argentina porque ya había quedado todo caro, etcétera, etcétera. No, o sea, Argentina en realidad cayó porque la suba de Macri se produjo a base de deuda y a base de expectativas, sin ningún tipo de reforma estructural importante, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora, donde sí estamos viendo que el ajuste se hizo y que han habido reformas estructurales importantes, las están habiendo todos los días con el Sturzenegger, y si a Milei la ciudadanía le da el respaldo en las elecciones legislativas del año que viene,
bueno, puede llegar a venirse reformas estructurales mucho más importantes. Pero bueno, vimos lo que pasó esta semana con Intercargo, o sea, hicieron paro, de repente desregularon el sector, o sea, esa es la línea en la que va este gobierno y es una línea que juega muy a favor del valor de las empresas. Bien, como decía en la primera parte, ¿de qué depende el valor de las empresas argentinas? Del tamaño de sus cash flow futuros, del crecimiento que van a tener esos cash flow que creemos que van a tener y del riesgo asociado, la incertidumbre que asociamos nosotros a esos cash flow. Vamos viendo que a medida que va pasando el tiempo, la magnitud de esos cash flow aumenta y la incertidumbre respecto a esos cash flow baja. Creo igual que es más la expectativa de los cash flow la que aumenta que la incertidumbre la que baja. Todavía hay bastante incertidumbre, pero de a poco se va dando. De a poco se va dando y todavía queda bastante margen para subir. Por debajo de los 500 puntos de riesgo país, iremos viendo. Ojalá a principios del próximo año, cuando salgan los balances de cierre de este año para Argentina, pueda hacer una evaluación para alguna empresa argentina. A YPF estaría bueno hacerle una evaluación, a Mirgor también, que creo que es una empresa muy subestimada. Así que veremos. Por lo pronto haré la evaluación de Amazon la semana que viene, pero digo, me parece que queda bastante margen, bastante para ganar en bonos, bastante para ganar en acciones argentinas, YPF, Pampa, bancos, distribuidoras Cuyana, Autopista del Sol, Transportadoras del Norte, si no es que ya la dije, la misma Edenor que estuvo recuperando bastante. Pero bueno, tener un portafolio diversificado de acciones argentinas para no tener que andar especulando con algún sector sería lo más saludable para nuestro portafolio de inversión. Así que creo que todavía queda bastante margen, bastante para aprovechar en Argentina y más ahora con Trump en la Casa Blanca y con Milei sabiendo que tiene ese teléfono disponible para llamar por cualquier cosa. Así que bueno, creo que hoy más que nunca, sí, más todavía después de lo ocurrido durante esta semana, Argentina tiene bastante margen de suba por delante, bastante en bonos y mucho más, creo yo, en acciones. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Así que bueno, hasta que nos volvamos a ver la semana que viene, cuídense mucho.